Hola chiquillos, ¿cómo están? Les habla la profesora Eugenia Escárate y hoy día vamos a compartir el material que está relacionado con la evaluación 14 para preparar los contenidos que van a entrar en la evaluación 5. Voy a compartir la pantalla para presentarles este material que preparamos junto a la profesora Daniela Lincoñi. Bien, aquí tenemos el material que les vamos a presentar hoy día, que tiene que ver con analizar e interpretar textos literarios centrados en el texto lírico. En la guía pasada nosotros hablamos un poco del texto lírico, y esta vez vamos a ver algunos elementos. Pero primero voy a compartir nuevamente esta imagen que está relacionada con el poder de la poesía. Un buen poema busca hipnotizar el tiempo, cruzar fronteras y burlar lo temporal, superar la distancia y ser el puente sobre el abismo que una a desconocidos. Quiere desafiar a la muerte, molestarte y consolarte. Puede sobrevivir a los cambios del lenguaje, de las normas, de las costumbres sociales y a los estragos mismos de la historia. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar algunos elementos del texto lírico, de análisis e interpretación, y la denotación y la connotación, ¿ya? Porque recuerden que esto es lo que nos permite interpretar el texto, en este caso el poético. Y luego nos vamos a centrar en algunas figuras literarias, ¿ya? Y en algunos tipos de obras contemporáneas, para que entiendan que ahí hay elementos que me permiten interpretar el texto. Vamos a recordar entonces, un texto lírico está escrito en verso y en estrofas, expresa sentimientos y o emociones, por lo tanto tiene carácter subjetivo. Eso significa, ¿cierto?, que son de un sujeto. Subjetivo viene de sujeto, ¿ya?, de la persona, de un ser. El poeta, cuando escribe, se inspira en un objeto lírico, y recordemos que el objeto lírico es, como lo dice, un objeto, una cosa, ¿cierto?, que o puede ser una persona o un sentimiento o cualquier elemento que rodea el mundo del poeta. Luego él utiliza un lenguaje figurado o retórico que está relacionado con las figuras literarias, que es un lenguaje connotativo, porque tiene un sentido dentro del texto poético. Y también vamos a encontrar al hablante lírico, que es el que expresa sus sentimientos en el texto poético. Y nosotros lo podemos reconocer como una voz poética, una mujer, un niño, un hombre, un anciano, dependiendo, ¿cierto?, de lo que dice ese texto. Aquí, perdón, tenemos un fragmento de Oda al mar, de Pablo Neruda. Aquí en la isla, el mar, y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, que no, que no, que no, dice que sí en azul, en espuma, en galope, dice que no, no puede estarse quieto, me llamo mar, repite, pegando en una piedra, sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, con 7 perros verdes, de 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Aquí, si contamos cada una de las líneas, vamos a encontrar 23 versos, y todos estos 23 versos van a formar una estrofa. Tengo un objeto lírico, que es el mar, ¿cierto? Luego, el hablante lírico, que es una voz poética, porque dentro del texto no hay ninguna marca textual que me diga que pueda ser o una mujer, o un niño, o un hombre, u otro. Y el hablante, que es lo que hace en este texto, expresar lo que siente y piensa del mar, y se refiere a su grandeza, lo describe también, ¿cierto? Habla de él, cómo él se comporta. En este ejercicio vamos a leer un fragmento de un texto poético y vamos a responder a lo que nos piden. Este fragmento se llama El viento en la isla, de Pablo Neruda. Dice: el viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. ¿Quién es el poeta? Ahí dice, ¿cierto?, Pablo Neruda. ¿Quién es el hablante? Si yo leo, voy a determinar que es una voz poética, porque no hay ninguna marca textual que me diga que es otro ser. ¿Cuál es el objeto lírico? Si yo me fijo acá, en el título dice el viento,
y aquí dice el viento. Por lo tanto, el objeto lírico, el viento. ¿Cuántos versos hay? Y yo los voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas estrofas hay? Tengo una y tengo 2. ¿Ya? Ahora, las estrofas siempre están separadas por un espacio, ¿ya? Y ahí yo puedo darme cuenta que hay una estrofa. Ahora vamos a recordar qué es la denotación. Es una frase o afirmación basada en la objetividad de la persona, es decir, se refiere al significado literal del enunciado, o sea, lo que realmente eso significa, ¿ya? Nosotros hablamos la otra vez del significado que yo encuentro en el diccionario, a eso se refiere. Y la connotación es la frase o afirmación basada en la subjetividad de la persona, es decir, el sentido que uno le da a eso que se dice, ¿ya? O el sentido o la interpretación que uno le da a eso que está ahí. Veamos en estos ejercicios, ¿ya? Aquí aparecen dos imágenes y vamos a determinar el significado denotativo y connotativo. Dice el monito, ponte las pilas, y le está pasando, se fijan, una pila para que se la ponga en el cuerpo. El significado denotativo significa ponerse baterías o las pilas en el cuerpo, pero el significado connotativo, el sentido o la interpretación, es cargarse de energía para hacer algo. En el siguiente ejemplo dice, te pasaste de la raya, ¿ya? Si yo me fijo ahí, hay una raya pintada en el suelo y el monito la está pisando. Entonces, ¿cuál es el significado denotativo? Que traspasó una raya que estaba demarcada, ¿cierto? Traspasó la raya demarcada para no ser pasada, o sea, es un límite. Y el significado connotativo es traspasar los límites, hacer algo indebido, ¿ya? Más de alguna vez alguien le dijo, oye, te estás pasando de la raya, ¿ya? O sea, te estás pasando de los límites que yo te puse. Ahora, como ya sabemos con claridad qué es la denotación y qué es la connotación, vamos a ver algunas figuras literarias. ¿Cuáles? La comparación, la metáfora, la personificación y la hipérbole, o el hipérbole. Existen muchas figuras literarias, pero nosotros vamos a ver solo estas 4, ¿ya? ¿Qué es una comparación? Comparar una cosa con otra utilizando un término comparativo. Tengo 2 elementos, voy a comparar esto con esto otro, y voy a utilizar el como, igual que, parecido a, tal como. Eso, ¿cierto? Es una comparación. Ahora, ¿por qué se compara? Porque se resalta una semejanza. Por ejemplo, eres fría como el hielo. Se refiere a alguien, ¿cierto? A una mujer fría, eres fría como el hielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene? Que eres una persona insensible, que no tiene sentimientos, ¿ya? ¿Qué es una metáfora? Es una relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes o cambiando una cosa por otra, ¿ya? Por ejemplo, las perlas de tu boca. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Cuál es la connotación? ¿Cierto? Los dientes son hermosos, ¿ya? Son como las perlas. En el fondo es una pequeña comparación, es muy sutil la diferencia entre una comparación y una metáfora. Personificación consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. En el fondo es atribuir cualidades humanas a las cosas que no tienen esas cualidades. Por ejemplo, el reloj nos grita la hora. Un reloj no grita, ¿ya? No voy a tener un reloj gritando, ¿cierto? ¡Ah! Sino que se refiere al tic-tac del reloj o al sonido de la campanilla del reloj, ¿verdad? Entonces, la connotación va a ser que el reloj indica la hora, ¿ya? ¿Cuál es el sentido? Y el hipérbole es una expresión donde se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto característica de una cosa, o sea, es una exageración, ¿ya? Te amo hasta el infinito y más allá.
¿Cuál es el sentido que tiene esto? Decir que te amo muchísimo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ok. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Tenemos 4 enunciados, 4 versos o 4 expresiones poéticas. Y quiero que me digan la figura literaria y cuál es el sentido que tiene. Lloró ríos de lágrimas al partir, un hipérbole. Lloró ríos de lágrimas. ¿Qué significa? Se refiere que una persona lloró mucho. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Una comparación, ¿ya? Está comparando, ¿cierto? Cómo una persona se arroja sobre otra, igual como lo hace un águila. Entonces, la connotación sería que se lanzó con fuerza o furia sobre alguien. La luna me sonríe desde lo alto, es una personificación, ¿cierto? ¿Por qué la luna puede sonreír? No, le estoy atribuyendo una cualidad humana. Entonces, ¿qué es lo que me quieren decir aquí? Que la luna está en el cielo, brillante, está llena, ¿cierto? Y se muestra así. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de color. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo ahí? Una metáfora. ¿Y qué es lo que me quieren decir acá? Que el pelo es oscuro como la noche, negro, ¿cierto? Ahí tenemos ejemplos de figuras literarias. Ahora vamos a conocer algunos textos poéticos contemporáneos, ¿ya? Que ustedes seguramente los han visto alguna vez. El caligrama es un texto que se arregla o se configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. ¿Y cómo se hace esto? Se hace con un monito. El verso, ¿cierto?, forma la figura del monito. Y aquí estos versos hablan del gatito que se mira en el espejo y luego se da cuenta ya que ella no imaginaba y no sabía que la misma gatita se estaba reflejando en sí misma, ¿cierto? También está el acróstico, que es un grupo de palabras en el que las letras iniciales, medias o finales de cada verso forman una palabra o frase al leerlas en forma vertical, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un acróstico sobre la madre. Si yo me fijo, al inicio dice madre, en el medio dice madre y al final dice madre. Yo la puedo usar de esta manera o puedo usarla solo al principio o solo en el medio o solo al final. ¿Ya? Y cada verso inicia con la letra de la palabra que se conforma. Luego están los artefactos. Estos fueron creados por nuestro antipoeta, ¿cierto? Nuestro gran poeta chileno, Nicanor Parra, ¿ya? Y él creó estos artefactos con el fin de hacer una crítica a la sociedad chilena en particular, ¿ya? Dice que es un texto poético muy breve acompañado de dibujos relacionados con la religión, la política, el arte, la ecología y la sociedad de consumo. Es una forma poética, ¿cierto? Es una forma de hacer poesía en el ámbito de la crítica social, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un tomate, ¿cierto? Él puso un tomate, le atravesó un clavo y le puso naturaleza muerta, ¿ya? Y eso se le llama artefacto. Y también están las décimas, que son estrofas utilizadas dentro de la poesía popular chilena e hispanoamericana. Dentro de la improvisación sirven las payas. Las payas pueden ser consideradas décimas también, ¿cierto? Están consideradas dentro de las décimas. Y está constituida por estrofas de 10 versos octosílabos con rima consonante. Por ejemplo, aquí tengo, si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos, tengo una estrofa, ahí dice estrofa de 10 versos. ¿Por qué son octosílabos? Porque si cuento las sílabas de cada verso, voy a tener 8 sílabas. Si yo cuento aquí, tengo digo, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso es un verso octosílabo. ¿Ya? ¿Y por qué dice rima consonante? Porque la rima consonante es el sonido igual al final de cada verso. Si yo me fijo aquí, dice, digo del agua potable que al usarla de 1000 modos nunca alcanza para todos
y el efecto es lamentable. ¿Se fijan? El verso 1 rima con el verso 4, el verso 2 con el verso 3, y tengo el sonido igual al final de cada verso. Y a eso se llama rima consonante. Veamos, perdón, el siguiente ejercicio. Tengo un texto, un fragmento de un texto poético aquí, que dice la amistad. La amistad, cuando es sincera, siempre veremos brillar, la deberemos cuidar, como si un diamante fuera, luciéndola por donde quiera, no importa dónde me ubique, siempre acudiré al repique de tu llamada amistosa, y he de sentirme cual diosa cuando contigo platique. Dulce tesoro divino, cuando me encuentro a tu lado, no me importa demasiado si hay piedras en el camino, porque fue nuestro destino el llegar a conocernos, y aunque no podamos vernos, nuestra sincera amistad nos unió en la lealtad con suaves lazos fraternos. Yo les pregunto, ¿qué tipo de obra es? Y usted, como puso atención, me va a decir una décima. Y luego le voy a preguntar cuántos versos hay y usted los va a contar y me va a decir que hay 20 versos, porque si es una décima, recién dijimos, ¿cierto?, que eran estrofas de 10 versos, y aquí tengo uno, y yo los cuento hacia abajo, ¿cierto?, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando yo cuento los versos en un texto poético, los cuento en forma correlativa, ¿ya? No los cuento por estrofa. Entonces hay 20 versos. ¿Y cuántas estrofas hay? Tengo 1 y 2. Luego, el hablante lírico, ¿cierto? Una voz poética. El objeto lírico, ustedes me van a decir, la amistad. Muy bien. Tengo la amistad. Primero porque ahí estoy hablando de la amistad, ¿cierto? Dulce tesoro divino, la amistad, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que tengo? Dulce tesoro divino, cuando me encuentro a tu lado, se refiere a la amistad, ¿ya? Vamos a ver una figura literaria acá. En los 4 primeros versos, ¿qué figura literaria hay aquí? Y ustedes me van a decir una comparación, profesora. ¿Y cuál es el sentido que tiene esa comparación? La amistad, cuando es sincera, siempre veremos brillar, la deberemos cuidar como si un diamante fuera. Ustedes me van a decir que la amistad se debe cuidar como se cuida un diamante. Un diamante es una joya preciosa y las joyas preciosas se cuidan. Entonces, a la pregunta que sigue, ¿por qué se compara la amistad con un diamante? Porque la amistad es valiosa como las joyas. ¿Ya? Nosotros elegimos a nuestros amigos, a nuestras amistades, y las queremos y las cuidamos, ¿cierto? Como si fuera una joya. Y en la pregunta 8 dice, ¿qué nos quiere decir el hablante en el texto poético anterior? O sea, en todo este texto. ¿Cómo podemos interpretar todo lo que él dice? Además de considerar, ¿cierto?, que la figura literaria nos aporta información, todo lo que ustedes escriban aquí acerca de lo que el poeta quiere expresar está bien. No hay una respuesta precisa para ello, porque es una interpretación. Muy bien. Entonces, esperamos que no les queden dudas, pero si así fuera, usted nos escribe a nuestro Instagram, @lenguaje_cestarrosa, o se conectan en el Classroom de lenguaje de cada una de sus cursos, o a la profesora Eugenia le pueden hacer consultas al correo, o a la profesora Daniela a su correo también, ¿ya? Muchos besitos, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto, no se olviden que es importante entrar a clase, no se olviden de ponerse al día con sus evaluaciones, ya queda poquito para que termine el año y hay que ponerse al día con las evaluaciones pendientes, sobre todo de la 2 en adelante. Un abrazo grandote, cuídense mucho, nos vemos. Recuerden que hay profesores atendiendo estudiantes en el colegio, si tienen alguna consulta o quieren ir a hacer algún trabajo, tienen que hablar con su profesora jefe o con su profesor jefe para que ella los invite al colegio. Un beso nuevamente grandote, cuídense mucho, que estén muy, muy bien.